doctor Leiva Fernández, profesor titular de contratos, reciente miembro de la Academia Nacional del Derecho. Felicitaciones, Luis. Gracias. Director del Instituto de Derecho Privado de La Plata. Bueno, el currículum es larguísimo. Bueno. Lo vamos a escuchar a él y lo vamos en un tema que realmente lo eligió, es muy interesante por lo que conversamos en forma previa. Te escuchamos, bueno, Luis. Muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a la universidad, a la UNOVA, y lo hago en la persona tuya, Juan José Guardiola, querido amigo. Saludo también a Nelson Cosari y la he visto por acá a mi amiga Cristina Armella. También un cariño para vos, Cristina. Bueno, mientras el doctor Cosari se refería a qué era el consorcio, yo un poquito más primitivamente quiero referirme a qué es el nasciturus. Como puede ser que hay alguien en el auditorio que no haya estudiado Derecho Romano, porque desgraciadamente nos enseña en todas las facultades. El nasciturus es la persona por nacer, o sea, desde la concepción hasta el nacimiento. En líneas generales, bueno, yo tendría que decir que esto recién lo puedo decir ahora. Si lo hubiese dicho antes de aprobar la materia de Derecho Civil 1, probablemente no lo hubiese aprobado, porque voy a decir exactamente lo contrario de lo que me enseñaron a mí. Sin ningún reproche, porque es lo que había en ese momento. En síntesis, pretendo demostrar que los derechos que se extinguen por el nacimiento sin vida solo son derechos patrimoniales, personales, reales e intelectuales, pero no los inherentes a la personalidad que, por lo demás, a la época del Código Histórico, el de Vélez, y más aún el actual, todavía no se conocían. Voy a afirmar también que la conclusión que refuto, la que dice que se extingue la personalidad, todos los derechos, carece de todo sustento excepto la mera voluntad del legislador, que sin embargo, en mi opinión, resulta insuficiente para disponer contra la realidad. Lo que trató recién en forma erudita el querido amigo Nelson es una creación intelectual. Lo mío, lo que voy a tratar ahora, se refiere a algo mucho más concreto, más real, que una creación intelectual que puede variar incluso la creación intelectual de estado a estado. Acá y en esto somos iguales todos los seres humanos, los anteriores, los actuales y los futuros. Quiero recordar algunas normas. En primer lugar, el Código de Vélez. ¿Por qué meto al Código derogado en esto? Porque es el que marcó el rumbo que fue repetido por el proyecto del año 98 y el Código Civil vigente. ¿Qué decía el Código Civil de Vélez en el artículo 74? Decía, si muriesen antes de estar completamente separados del seno materno, se refiere al nasciturus, serán considerados como si no hubiesen existido. Yo les quiero subrayar la palabra considerados. ¿Qué decía el proyecto del 98 en el artículo 17? Y esto es muy importante porque el código vigente, de acuerdo a estudios que hizo Jorge Alterini y que está en el prólogo del código comentado, concluyó que el 72% del código vigente está tomado del proyecto del año 98. De modo que, digamos, es una fuente, es más, a los que colaboramos en hacerlo, los que escribimos distintas partes del código vigente, nos dijeron, partan del proyecto del año 98, que además había sido el último, así que era razonable. ¿Qué dice el código vigente en el artículo 21? Dice, si no nace con vida,
se considera que la persona nunca existió. Nuevamente a la palabra se considera. En realidad tendríamos que afinar el léxico, porque siempre me resultó chocante esto de nacer con vida o nacer sin vida. Me pregunto si nacer sin vida es nacer, ¿no? Pero esto no tiene que ver con esta charla. Tiene que ver también en la Constitución Nacional, porque si bien la Constitución no dice desde cuándo existe la persona humana en nuestro país, sí lo dicen tratados internacionales a los que el artículo 22, inciso 75 de la Constitución le asigna categoría superior a la de la Constitución, o sea, jerarquía superior a la constitucional. Me refiero en particular al Pacto de San José de Costa Rica, que ha sido ratificado por la Ley 23.054, y a la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada con reservas mediante la Ley 23.849. Quiero aclarar que la reserva es justamente para introducir que el momento de la concepción es el inicio de la persona humana. O sea, no es una reserva extrayendo algo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino para aclarar que para la República Argentina es desde la concepción. Nos estamos refiriendo a la concepción, pero esto es realmente muy ilustrativo. Un gran jurista argentino que no está suficientemente aprovechado, que fue José María López Olaziregi. López Olaziregi, para amenizar esta charla, quiero contarles que tenía un curso en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires con alumnos seleccionados, por su promedio, por supuesto, que lo seguían en Civil 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, hasta el 5 nomás, ¿no? Y de modo que él siempre tuvo un curso que es especial. Además, él como profesor tuvo un enorme valor porque glosó una de las ediciones de la obra de Salvat. La otra, si no me equivoco, fue Romero del Prado. Pero López Olaziregi hizo algo excepcional. ¿Qué dice López Olaziregi? Dice: el verdadero salto se da en el momento de la concepción en que se pasa de la nada al ser. El paso ulterior de la vida intrauterina a la vida externa tiene importancia fisiológica, pero no es éticamente decisivo, máxime si se tiene en cuenta que ese ser es tan indefenso, tan falto de autonomía y tan inconsciente e irresponsable de sus actos, un momento antes como un momento después de la separación fisiológica. Esto es así, claramente es así. Las que son madres y las que somos padres y vimos el embarazo de nuestra esposa, sabemos que el bebito patea, que le causa cosquillas, a lo mejor el pelo, y se mueve. Y un día antes, para decir algo, pero podría decir un mes antes, y hasta 2 meses antes, es exactamente lo mismo. No cambia un día después del parto o una semana después del parto. No hay nada mágico. Es exactamente lo mismo, nada más que respira de otra manera. Entonces, lo que debería ser verdaderamente importante jurídicamente es el instante de la concepción, que lo es en el código. Pero
nuestro código, en opinión de López Olazáregui, le da demasiada trascendencia al nacimiento, cuando, insisto, en el nacimiento no hay nada nuevo. Se ve en las ecografías, se ve en el ecodoppler, cómo se chupa el dedo, cómo patea, la posición que tiene, todo. Es exactamente, uno lo reconoce después de haberlo visto antes. ¿Qué dice la doctrina? Entonces, quiero marcar este primer punto. Lo importante es, no cabe duda, esto es derecho vigente, clarísimamente expuesto, la vida humana empieza y la persona empieza desde la concepción. Esto es derecho positivo, lo fue siempre en nuestro país. Ahí, ustedes saben que el primer comentarista, no el primero en realidad, pero sí el mejor de los primeros, fue Lisandro Segovia, que comentó el Código de Vélez. No fue el primero porque hubo un profesor mendocino, Sáenz, que hizo un comentario muy breve del código y que realmente no prosperó. Pero Segovia, que era, y les digo a los más jóvenes, era una personalidad excepcional. Era correntino. Quiso ser profesor en la Universidad de Buenos Aires y no lo logró. Y se encontró con la oposición de un profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, que también hizo una obra importante, pero la verdad que no como la de Segovia, que era Baldomero Llerena. Baldomero Llerena hizo, creo que son 11 tomos, comentando el código, pero de una forma bastante poco profunda, porque él plantea un tema. ¿Qué quiere decir esto? Y lo desarrolla en 1 o 2 párrafos. ¿Qué quiere decir esto? Y lo hace y así todo el código. Bueno, Segovia, y esto pongámoslo entre paréntesis, pero quiero que esta charla también sea un poquito más amena. Escribió un diccionario de argentinismos y barbarismos. Comentó el Código de Comercio, comentó la ley de Derecho Internacional Privado de ese momento y 2 obras sobre el Código Civil. En la segunda obra, que es del año 1894, que tiene una peculiaridad. Es un solo tomo, la primera eran 2 tomos. Ustedes la abren el libro en cualquier parte, hacen así, entre las páginas dice, tac, esta página, como los magos con las cartas, a ciegas. Y ven las 2 carillas y van a ver siempre alguna acotación a un profesor. Un profesor se equivoca, un profesor yerra, un profesor no consideró, un profesor, bien, no lo menciona y vuelvo a insistir, no es que en algunas páginas, en todas las páginas. Uno marca así con el dedo, ¡pac!, o está del lado izquierdo o está del lado derecho. ¿Quién era ese un profesor? Lo menciona con nombre y apellido en el prólogo, al que describe como un profesor de primer año, Baldomero Llerena, como si ser de primer año fuera algo peyorativo, una capitis diminutio, ¿no? Pero bueno, no importa. Lo cierto es que un hombre muy agudo, si ustedes quieren saber, ya no tiene mucha importancia, pero para algún estudio de investigación, si quisieran saber realmente de dónde salió lo de Vélez, qué artículo, vayan a Segovia, que Segovia dice en cada artículo de dónde lo tomó Vélez. Bien, cuando comenta los artículos 70, 71, 72 y 74 en esta segunda obra complementaria, Segovia dice, la existencia del hijo comienza desde su concepción y desde entonces puede adquirir ciertos derechos. Naciendo con vida, esos derechos quedan irrevocablemente adquiridos,
pero si muriese antes de estar completamente separado del seno materno, se reputa que nunca existió. Esto es lo que dice el Código de Vélez, el 74. Y en la nota, porque en esta obra el aporte de Segovia se da en la nota, dice ciertos derechos y pregunta cuáles. ¿Cuáles? Fíjense que lo normal hubiera sido pensar en derechos reales o personales, que eran los existentes a esa época, no así los intelectuales, ni los personalísimos, que no existían. ¿Cuáles? Pregunta. Y la última acotación sobre Segovia. Segovia tenía una letra microscópica. Cuando digo microscópica, créanme, microscópica y de una prolijidad impresionante. Es algo, yo tengo algunas obras, tengo el Aubry-Rod y otras más que eran de su propiedad, y uno ve con la letra minúscula, prolijísima al lado, glosas sobre los temas pertinentes. De modo que a partir de ese cuestionamiento, de esa pregunta que se hace Segovia, ¿cuáles derechos son los que se extinguen?, empieza a debatirse en la doctrina de aquella época, y por ejemplo Machado, José Olegario Machado, que primero hizo una obra pequeña junto con Onésimo Leguizamón, y después hizo un tratado también muy interesante de 11 tomos. Machado dice que no considera que el nasciturus tiene algunos derechos desde la concepción, sino que puede adquirir algunos derechos. Acá va a ser muy importante esta distinción entre tener y adquirir. Lafayette, otro profesor, Lafayette era uruguayo, pasó a la historia como el profesor Lafayette, porque si bien era doctor también, sus grandes méritos los consiguió desde la cátedra universitaria. Leer la obra de Lafayette, la obra escrita por Lafayette, es un plomo. Es un plomo porque tiene notas y notitas insoportables. Pero si van a las clases tomadas taquigráficamente de las clases del profesor Lafayette, hubo distintas versiones para distintos cursos, porque igual que López Olaciregui, fue dictando distintas materias de derecho civil. Lo clásico es en contratos, por ejemplo, Isauro Frutos y Pedro Argüello. Uno de los dos fue un profesor adjunto y el otro no se graduó. Ahora no recuerdo cuál es cuál realmente. Pero no fue ese equipo de trabajo, sino el de Eduardo Busso y Horacio Morixe, los que tomaron las clases taquigráficas de Lafayette en materia de parte general. Esta es una obra muy, pero muy difícil de conseguir. Allí, y tiene importancia Busso porque después me voy a referir a él. Este que estoy mencionando es Eduardo Busso cuando era estudiante de Derecho. Nuevamente, vuelve a señalar que en la concepción lo que se resuelve, o sea, lo que se extingue, son los derechos patrimoniales adquiridos en forma derivada, o sea, que le fueron transmitidos por otra persona como legados, donación, herencia, etc. No los que se tienen por el mero hecho de ser persona humana. Lo que se extingue son los derechos que le fueron transmitidos al nasciturus, no su calidad de persona durante los meses que haya tenido vida intrauterina. Cuando Busso después creció intelectualmente, fue ministro de Justicia en 1957-58 y dirigió una obra que comentó, no logró comentar todo el Código de Vélez, pero sí bastante, y al tratar
el tema del efecto retroactivo de la personalidad, criticó la postura de Salvat, no la de López Olaciregui, porque López Olaciregui comentó Salvat después de escribirlo Buso. Y dijo, criticó con acierto esta terminología que se ha observado que las condiciones son modalidades que consideran en los actos jurídicos, pero no pueden afectar la existencia del sujeto mismo, etc. La condición, sea resolutoria o suspensiva, son modalidades de los actos jurídicos. Y nacer y morir no son actos jurídicos, son hechos jurídicos. De modo que, y esto adelanto algo que voy a decir más adelante, no se puede explicar esto recurriendo a una modalidad, ni resolutoria como se cree, ni suspensiva, porque las modalidades, condición, plazo y cargo, son complementos de los actos jurídicos, y morir y nacer no son actos jurídicos, son hechos jurídicos. Hubo un caso muy interesante que comentó Guillermo Borda. Guillermo Borda es una personalidad muy distinguida del derecho civil. Fue ministro de la Corte y después fue ministro del Interior. Siendo ministro del Interior, había una comisión de reforma del Código Civil formada por Espota, Alsina Atienza, Borda y no me acuerdo quién más. Y fueron renunciando todos. Me estoy refiriendo al año 68. Y el último, el que apagó la luz, el último que no renunció, fue Borda. Y justamente lo nombraron, creo que Onganía, el presidente Onganía, lo nombró ministro del Interior. Y entonces él, esto es para los más chicos, ¿no? Todos los adultos mayores lo sabemos, él consiguió que el resultado de esa comisión, lo que había elaborado esa comisión, que en parte era suyo y en parte no, pero sí había sido convalidado por él, se convierta en ley, y fue la ley 17711. Borda, después de ser ministro del Interior y después de ser ministro de la Corte, hizo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Comentó un fallo de la Cámara Civil. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo le puede llamar la atención eso? No debería llamar la atención, pero generalmente cuando alguien llega a tan altas alturas científicas, además autor de un tratado que ustedes conocen muy completo, no se detiene a comentar, hacer notas a un fallo de cámara. Es quanti minoris. Y sin embargo Borda lo hizo. Y lo hizo sobre una situación bastante interesante que tiene, por supuesto, relación con esto, ¿no? Borda dice, ¿qué era lo que había pasado? Una pareja había tenido una criatura que nació muerta. Y resulta que cuando fueron a buscar el cadáver, dijeron, no, el cadáver ya no lo tenemos. ¿Cómo que no lo tienen? No lo tenemos. No lo dijeron, pero se demostró que había ido en una bolsa de basura a la basura. Y esto, les aclaro, sigue pasando en nuestro país. Hay muchas jurisdicciones donde es lo prescripto. En otras no. Pero hay muchas jurisdicciones provinciales donde se resuelve así el tema. Y Borda decía, una cosa es que la criatura nacida muerta no adquiera derechos, y en tal punto la ley es terminante, pues considera que nunca ha existido, y otra cosa muy distinta es la consideración y respeto que se debe a la vida humana desde su concepción en el seno materno. O sea, la criatura que nació muerta obviamente no logró transmitir ningún derecho,
ni adquirir ni transmitir, porque lo que está en juego acá, sobre todo, es la transmisión de derechos patrimoniales que hace el nasciturus. O sea, el nasciturus recibe durante la concepción, durante el embarazo, la donación de un campo. Y después resulta que hacen una cesárea y ven que está muerto. Entonces la pregunta jurídica es, ¿transmitió a sus herederos? Porque tiene herederos el nasciturus también, son sus padres. ¿Transmitió al heredero, a sus herederos, ese campo o no? Bueno, esto es en realidad lo que está en juego. Y dice Borda, el cadáver no solo puede ser considerado una cosa a los fines de la ablación de algún órgano o la celebración de ciertos actos jurídicos, sino que es una cosa, es cierto, a la que porque no es un bien, a la que se vinculan sentimientos muy respetables, y si con olvido de los más elementales deberes de respeto y consideración se ha hecho desaparecer el cadáver, es natural que los padres se sientan con el derecho a reclamar la reparación de la ofensa que se les ha infligido. Acá hay un quid que no es la línea que yo voy a seguir. Acá se está refiriendo Borda a los derechos de los padres. Yo no me refiero a eso, yo me refiero al derecho que tuvo mientras vivió, desde la concepción y hasta que murió en el seno materno, el nasciturus. Posteriormente, hay un autor que ustedes todos los conocemos, pero lo conocemos por otro tema. Lo conocemos por los derechos personalísimos, que es Santos y Fuentes. Santos y Fuentes, vieron que hay veces en los que se junta una cosa con la otra y parece que crece algo nuevo, hay algo distinto, ¿cómo no se nos ocurrió antes? Bueno, este señor, Santos y Fuentes, que era por supuesto titular de Parte General en Buenos Aires, fue el que introdujo el concepto de derechos personalísimos, o sea, derechos de la personalidad extrapatrimoniales. ¿Cuáles son? Derecho a la dignidad, o sea, que nos traten bien, derecho a la vida, derecho al nombre, derecho en algunos casos también, cuando estamos hablando de personas que ya nacidas, derecho a la voz, derecho a la imagen. Cuando en Ponsete de Balbín, aquel fallo emblemático, se lo quiso fotografiar a Ricardo Balbín entubado en el lecho de muerte, ¿qué es lo que se aplicó? Derechos personalísimos. Y todavía no estaba legislado en el código. Bueno, Cifuentes trajo el concepto de derechos personalísimos y después lo aplicó al nasciturus. Y dice, la personalidad no es lo que se extingue en el supuesto de muerte intrauterina, sino los derechos patrimoniales que puede haber adquirido el nasciturus. No es la persona la que queda aniquilada desde sus inicios, sino el acto jurídico que estaba subordinado al acontecimiento futuro e incierto del nacimiento con vida. ¿Cuál es la razón, pregunta, de volver a la nada a aquella, haciendo violencia sobre un hecho real de la naturaleza, pasado e irrefutable, si tenía sus derechos limitados y además eran revocables? Lo que está diciendo Cifuentes es, ¿puede el derecho puede quitar algo? Puede decir, usted no recibió el campo y no lo puede transmitir. Pero, ¿puede el derecho extinguir un hecho jurídico? ¿Puede el derecho decir, acá no existió nada? El origen de todo este tema en Vélez fue la obra de Freitas. No voy a hablar de Freitas porque tendría toda una conferencia
sería necesaria para hablar de este jurista brasilero, pero sí les adelanto que trató el tema en 4 artículos, 221, 22, 26 y 27 del esbozo. Más adelante voy a referirme al contenido. José Tobías, José Washington Tobías, todos lo conocemos, escribió: la extinción a consecuencia de la muerte intrauterina no solo no alcanza la personalidad, sino que lo que se extingue retroactivamente son los derechos patrimoniales que puede haber adquirido. Y esa también es la conclusión de la doctrina más moderna. Pero además Tobías hace un aporte que todos lo sabíamos, pero él lo puso con todas las letras. No es nulidad, ni siquiera se extinguen todos los derechos patrimoniales. ¿Por qué? Porque si fuese cierto que el nasciturus al nacer muerto es tratado, se considera como que nunca existió, bueno, si nunca existió, entonces hay que devolver los alimentos, hay que devolver los honorarios médicos, hay que devolver lo pagado por internación, hay que devolver un montón de cosas que no se devuelven. O sea, lo curioso es que este argumento de que hay algunos derechos que son absolutamente naturales porque nacen con la naturaleza humana, que son lo que no se puede extinguir retroactivamente, es lo que llevó a que aquel hospital en el que murió el nasciturus al que se refiere Borda, lo tratasen como cosa. Porque ¿cuál fue la defensa del hospital? Y si total era una cosa. No era persona, era cosa. Bueno, no era cosa porque tenía, si bien no había logrado la calidad de persona, sí tenía la de ser humano. En las 29ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil, en Rosario, en 2003, en forma dividida, se resolvió que la existencia de la persona humana comienza con su concepción. Eso no hay duda en el derecho. Entendida como fecundación, tampoco hay duda. Y a partir de ese momento tiene derecho a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral. El inicio de la vida humana coincide con el comienzo de la persona humana. Porque ya sabemos, hay quienes han dicho, no, pero una cosa es la persona humana y otra cosa es la vida humana. No, es lo mismo. Es lo mismo, y acá, aunque todavía no se haya dicho en esta comisión, la del año 2003 en Rosario, cuando se refieren a derecho a que se respete su vida, integridad física, psíquica y moral, está diciendo, tiene derechos personalísimos, que es a lo que me refiero. Bueno, ahora, después de todo este popurrí, vamos a mis argumentos. Empecemos con Freitas. Les dije que Freitas trata el tema en 4 artículos de su esbozo. Si uno los lee por separado, es confuso, pero si los pone uno arriba del otro, como si fuera un único párrafo, queda clarísimamente expuesto a qué se refiere. Si lo pongo en un único párrafo, diría: desde la concepción en el seno materno comienza la existencia visible de las personas y antes de su nacimiento ellas pueden adquirir algunos derechos como si ya hubiesen nacido. Salto artículo. Pero esos derechos, ¿cuáles? Los que
algunos que pudo haber adquirido, solo quedarán irrevocablemente adquiridos si los concebidos nacieron con vida. Esto es, si la manifestaren, aunque por instantes, después de estar completamente separados de su madre. Salto artículo. Si nacieron muertos por aborto o si muriesen en el seno materno o antes de estar completamente separados de su madre, serán consideradas como si no hubiesen existido en tiempo alguno, resolviéndose por este hecho los derechos que hubieran adquirido. Salto artículo. Esos derechos que no llegaron a ser irrevocablemente adquiridos redundarán o pasarán a quien de derecho correspondan según las disposiciones de este código. O sea, el nasciturus muertos no transmite sus derechos a nadie. Punteando estos 4 artículos así desarrollados como si fueran una prosa, un único párrafo, concluyo. Primero, siempre se refiere a algunos derechos o a esos derechos. Segundo, nunca utiliza una expresión que permite inferir que se trata de todos los derechos. Tercero, nunca se refiere a la extinción de la persona o de la personalidad, sino de algunos derechos. Cuarto, para referirse a tales derechos se utiliza el verbo adquirir. Adquirir, adquiridos, no el verbo tener. Y los derechos personalísimos no se adquieren, sino que son innatos, existen junto a la persona. Esta no los adquiere ni nadie se los otorga y, fundamentalmente, no pueden pasarse a terceros. Durante la época de Vélez, hasta la época de Vélez, y hasta la época, yo diría, de López Olaciregui, no había calado profundamente los derechos personalísimos, no se conocían. Es una elaboración, una teoría bastante bien desarrollada por Santos y Fuentes. Y ahora bien, siendo así, es obvio que la legislación no podía tratarlos, porque puede aceptar o prohibir lo que conoce, pero no lo que no conoce. Segovia se preguntaba cuáles. Y ahora tengo que leerles para no perderme. En mi opinión, debe distinguirse por un lado entre los derechos adquiridos por el nasciturus, que les fueron transmitidos en la etapa intrauterina y resultan transmisibles por su naturaleza, por lo que la ley impide su transmisión, intransmisibles por su naturaleza, porque la ley impide su transmisión, extinguiéndolos como si nunca hubiesen existido, y por otro lado los derechos reconocidos por el Estado, que nunca son transmisibles porque su propia naturaleza lo impide. Lo que se extingue por disposición legal son los derechos adquiridos que fueron transmitidos al nascituro fallecido con muerte intrauterina, que se extinguen para evitar que se transmitan. La donación que recibió se extingue. El nascituro fallecido no es como una persona adulta fallecida, no tiene herederos. Pero a la par, también concurre otra categoría de derechos que no son adquiridos por el nascituro mediante transmisión, sino solo reconocidos por el Estado por ser inherentes a la persona, y que por su naturaleza se extinguen con la persona y nunca son transmisibles. Así las cosas, es claro que a su respecto sería innecesario disponer extinción alguna. Porque ¿para qué serviría disponer que no se puede transmitir la dignidad de una persona? Su derecho a la salud, su nombre o la vida, entre otros derechos personalísimos, ya que nadie puede transferir su dignidad a otra, ni la propia salud ni el propio nombre. Tampoco es posible transmitir la propia vida, aunque sí procrear otra distinta. Máxime que transmitir un derecho también implica perderlo para sí. Cuando yo transmito mi derecho de dominio, lo pierdo para mí también. Entonces, si estos derechos fuesen transmisibles, los perdería también el tradens. En síntesis,
Hay derechos que son adquiridos, recibidos por el nasciturus en la etapa fetal y que a su fallecimiento la ley dispone que no se transmitan a nadie. Legados, elementos, donaciones, herencias, etc. Se extinguen con su vida. Pero hay otros que se tienen pero que no se adquieren, que no son recibidos en virtud de un contrato, una ley o una sucesión, sino que devienen de la calidad de ser humano, que naturalmente no son transmisibles y por eso, no porque la ley lo disponga, se extinguen con él, como su dignidad, su salud, su nombre, etc. Pero, y aquí viene otro tema, tal extinción no es retroactiva, porque como el derecho no lo otorgó, tampoco es apto para extinguirlo. ¿Qué pasa con el derecho más técnico? Bueno, el artículo 62 del Código dice que la persona humana tiene derecho al nombre. ¿Y desde cuándo se es persona humana? Desde la concepción. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta extinción prevista en el artículo 21? Extinción supuestamente retroactiva. Bueno, hay tres explicaciones posibles. Perdón, tres explicaciones no posibles. Entre las que se elabora hay solo tres y ninguna de las tres cuaja. En primer lugar, que es una condición. Pero esto ya lo dijo Busso. La condición es una característica de algunos actos jurídicos. Y ni nacer ni morir son actos jurídicos, son hechos jurídicos. Si no, ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está la voluntad de la persona que nace? ¿Dónde está la voluntad del nasciturus que muere en el seno materno? No es un acto jurídico. Podría ser una nulidad, y la misma explicación, no puede ser una nulidad. Y no puede serlo porque la nulidad es de los actos jurídicos. Y si vamos a la tercera explicación intentada, que es un supuesto de inexistencia, que ustedes saben, la inexistencia en realidad hace tiempo es dubitada, es lo mismo, porque la inexistencia, exista o no exista, es de los actos jurídicos, no de los hechos jurídicos. Pasemos ahora al significado gramatical. El significado gramatical del artículo 74 de Vélez y el 21 del Código vigente dicen: serán considerados como si nunca hubieran existido, o si no nace con vida se considera que la persona nunca existió. ¿Qué significa se considera? La expresión se considera significa que la ley estima tal situación como equivalente. Establece en definitiva una ficción jurídica que podría enunciarse como que cuando existió, no existió. ¿Puede la ley disponer que el concebido nunca existió? La ley de un Estado no puede cambiar la realidad fáctica, no puede ignorarla. De lo contrario, no habrá inundaciones, porque si suceden, la ley podría disponer que nunca sucedieron. Ni sequías. La ley podría disponer que la sequía que hubo no existió, que las vacas muertas nunca murieron. Y si fuera así, si el Estado, si los Estados tienen la facultad para eliminar hechos reales con incidencia en el derecho, yo tengo un pedido muy especial. Porque si una disposición legal permitiría borrar un hecho jurídico como si nunca hubiese existido, entonces propongo que la ley no se ande con minucias, que disponga, por ejemplo, que los que nos hicieron daño nunca existieron, que la pandemia jamás existió, que nuestros padres fundadores nunca murieron
y que los seres queridos que nos preceden tampoco. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ha sido un placer escucharte. Gracias. En un tema controvertido, si los hay, ha estado presente en todo este curso los derechos humanos de los adultos mayores, los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de las personas por nacer y también, aunque sea secundariamente, el derecho de propiedad, que también es un derecho humano. Muchísimas gracias a todos los presentes. Si quieren decir algo, es un gusto escuchar. Sí, Juanjo, yo quería realmente felicitarlo a Lucho por la exposición. Es uno de esos temas fundamentales que tenemos que aprender bien desde el primer año. Yo tuve la suerte de aprenderlo muy bien desde el primer año de la facultad, y son esos temas importantes que yo no me... Cuando doy reales, lo doy en el primer punto. Y claro, porque distingo cosas de perfecto. Entonces es el momento como para poder hablar de ese cosificarlo ya es demasiado. Con ocasión y sin ocasión. Claro que no con la enjundia que lo ha hecho Lucho, que realmente excelente. Son esos temas que realmente tenemos que transmitir porque hay mucha, digamos, ignorancia en estos temas, y creo de que hay que echar luz, y lo que has distinguido, por ejemplo, entre acto y hecho jurídico, la verdad, excelente, Lucho, porque has dado las explicaciones clásicas y has ido más allá todavía. Realmente, bueno, ha sido un gusto escucharlos a 4, y los despido hasta la próxima jornada, que ahora será la jornada preparatoria en serio, así que nos veremos. Esta fue una preparatoria de las preparatoria. Muchísimas gracias a los tres presentes. Ya Alfredo no está. Muchas gracias.